Hola, buenos días, queridos estudiantes. Esta es la tercera videoconferencia. En esta voy a explicar el ensayo como género. Em, el ensayo como género fue inventado por Miguel de Montaigne. Está escrito así porque está en francés. En un libro que se llamó así, Ensayos o Essays en francés. Y bueno, ya vieron la fecha, 1580. Lo que hace este libro es que rompe con la escolástica, porque antes para decir cualquier cosa tenías que citar a todas las autoridades y no existía la idea de originalidad. Y ya como un gesto renacentista, pues Montaigne, que era muy rico y tenía una biblioteca muy amplia y era muy leído, pues decide que él puede escribir lo que le parece a él sin estar citando autoridades. Y entonces se inventa el género. Y a mí siempre me gusta explicar el género a partir de esta advertencia al lector que apareció en su libro titulado Ensayos. La podemos leer porque es cortita, es solo un parrafito. Dice, el autor al lector. Este es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo te advertirá que que con él no persigo ningún fin trascendental, sino solo privado y familiar. Tampoco me propongo con mi obra prestarte ningún servicio, ni con ella trabajo para mi gloria, que mis fuerzas no alcanzan al logro de tal designio. Lo consagro a la comodidad particular de mis parientes y amigos para que, cuando yo muera, lo que acontecerá pronto, pueden encontrar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio conserven más completo y más vivo el conocimiento que de mí tuvieron. Si mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado mano de adornos prestados, pero no. Quiero solo mostrarme en mi manera de ser sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque soy yo mismo quien pinto. Mis defectos se reflejarán a lo vivo, mis imperfecciones y mi manera de ser ingenua, en tanto que la reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas naciones que se dice que viven todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiese pintado bien de mi grado, de cuerpo entero y completamente desnudo. Así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es razón para que emplees tu vagar en un asunto tan frívolo y tan baladí. Adiós, pues. Y firma. Eh, lo que yo quiero decir con esto, lo que quiero que veamos en esto es eh, que él dice acá que no persigue ningún fin trascendental, sino privado y familiar, y que la gran mayoría de los ensayos de verdad que empiezan con una especie de disclaimer como eso. Siempre dicen que no persiguen ningún fin trascendental, que esto fue lo que a mí se me ocurrió un día pensando por ahí. Y entonces, nada, ensayo implica ensayar, o sea, que nos dicen que no van a ser exhaustivos, dicen que nada, que hay una proyección del yo en ellos, ¿no? Acá lo dice él cuando dice que me van a ver a mí desnudo en los ensayos, ¿no? Que de hecho ya como una manifestación renacentista en la medida que el hombre es la medida de las cosas, ¿no? Y el hombre natural también que él menciona más acá arriba. Ah, y entonces yo creo que es pertinente mirar esto de Miguel de Montaigne para entender el género, porque el ensayo es un género argumentativo eh, y trata de convencer al lector de lo que argumenta. Y entonces en esa medida yo creo que quiero que ustedes como lectores no se dejen convencer necesariamente, porque uno lee la literatura siempre separándose de ella y viendo qué herramientas utiliza el escritor para lograr un propósito. Y siendo un género literario, pues el ensayo también está escrito a partir de una cierta retórica, figuras literarias
que logran con mayor o menor efectividad precisamente convencer, ¿no? Y entonces me interesa que no se dejen convencer por la pretensión de desinterés que se plantean los ensayos y que los vayan leyendo a partir de una observación de cómo se van construyendo los argumentos. Ya saliendo de ese asunto, también es pertinente tener en cuenta que hay un género, subgénero que se llama el ensayo culturalista latinoamericano o el ensayo de definición nacional latinoamericano. Y ese género, pues fue bien importante desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y qué sé yo, cada país más o menos tiene sus ensayistas y en el paso de la colonia con España y la construcción de las repúblicas nacionales, pues se escribieron muchos ensayos porque nada, se divagaba sobre lo que iba a ser la identidad cultural de la nación, ¿no? Entonces el ensayo de Puerto Rico es Insularismo de Antonio S. Pedreira, también José Luis González escribió El País de Cuatro Pisos, posteriormente debatiendo con las nociones que Pedreira había logrado establecer en la esfera pública puertorriqueña. En México hay varios, está el de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, de Octavio Paz, que es el más famoso, El laberinto de la soledad. Em, Hay uno que se titula eh, Indagación del choteo, de un cubano, Jorge Mañac. Hay uno argentino que se llama Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, y el ensayo Facundo de Sarmiento. Y así, bueno, de Perú están los 7 ensayos en busca de la identidad peruana de José Carlos Mariátegui. Y así pues casi cada país tiene sus ensayistas y pues, son divagaciones sobre qué es lo que constituye el país, ¿no? A partir de qué código se va a pensar la comunidad humana que pertenece a cierto territorio, ¿no? Pero cuando tú quieres definir un país, en verdad, que estás imponiendo tu criterio, ¿no? O quieres convencer de un criterio. Bueno, los ensayos están escritos desde distintas ideologías, ¿no? José Carlos Mariátegui era comunista, Sarmiento era liberal, pero también en algún momento cuando gobernó lideró una política para exterminar los indios en el sur de Argentina porque, bueno, pues porque entendía que en la batalla entre civilización y barbarie, pues lo nativo pues, impedía la civilización. Eso ya lo hemos visto cómo se representa en la literatura desde el modernismo, ¿no? Eh, Esto para que piensen que no leímos el contrapunteo del tabaco y el azúcar, sino uno de sus apéndices. En el contrapunteo del tabaco y el azúcar, Fernando Ortiz argumenta, y un poco se los adelanté en la presentación anterior, eh, que depende del proyecto económico que abraza el país, resultará un tipo de cultura particular. Y entonces él argumentaba a favor de la siembra de tabaco y en contra de la siembra de caña, porque decía que la siembra de caña necesariamente tiene como producto una situación de dependencia económica, porque la caña es monocultivo. Tienes que acabar todos los otros cultivos, usa muchos terrenos, mucha agua, mucho trabajo intenso por unas épocas, en otras épocas es tiempo muerto. Mientras que el tabaco lo siembran los vegueros, son pequeños propietarios, te permite producir distintos productos agrícolas y entonces te provee para una soberanía nacional, ¿no? Y entonces las metáforas que utiliza Fernando Ortiz es lo interesante en su construcción de ese argumento, porque para él el tabaco es moreno, el azúcar es blanca, el tabaco que quema humo pues te permite el pensamiento abstracto, el azúcar no, no hay una variedad de azúcar que sea mejor que otra. Todas las azúcares son iguales.
¿no? Entonces tú puedes construir identidad cultural sobre el habano, ¿no? El tabaco cubano, mientras sobre el azúcar no puede. Y pues entonces se va haciendo ese argumento construyendo también unas personificaciones, ¿no? En las cuales el tabaco es mulato, es mestizo, eh, y es un producto agrícola que propende a la construcción de una sociedad más autóctona, según él. Eh, Nada, si quieren se pueden leer el ensayo, no es obligatorio. Me interesa la presentación del término transculturación, como les dije, porque a partir de él podemos entonces entender el trabajo que estaba haciendo la literatura latinoamericana desde mediados del siglo XX, ¿no? De querer construir en la literatura un medio, o sea, puede haber sido el testimonio, que les dije que es un ensayo, digo, un género que se vuelve oficial en los años 70 o desde la novela, con lo que se llamó la nueva novela latinoamericana. Con el ensayo se quiso construir identidad nacional eh, y se debatió sobre modos para decolonizar en términos políticos, culturales y económicos, ¿no?